Hola, ¿qué tal? Soy Mildred Vargas y hoy en mi podcast literario les tengo una nueva entrega. Se trata del libro El futuro está en nuestra mente, del científico y escritor Michio Kaku. Bueno, controvertido, ha escrito sobre física, ha escrito sobre el cosmos y cómo estos tienen relación con nuestra mente. De eso y más se van a enterar en este bestseller y en el resumen completo que está en mi canal de YouTube. Los invito. El futuro de nuestra mente. El estudio del cerebro comienza en el siglo XIX. Son las heridas de guerra las que hacen posible algunos descubrimientos fundamentales, como la naturaleza eléctrica de este órgano. El cerebro pesa apenas 1,5 kilos, pero es el objeto más complejo del sistema solar. Representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de nuestra energía. Se estima que está compuesto por 100,000 millones de neuronas, con una cantidad exponencial de conexiones y vías neuronales. El 80% de nuestros genes se expresa en las funciones cerebrales. La mente siempre ha sido uno de los mayores desafíos científicos del hombre. Obviamente, en el pasado, el límite estaba representado por el hecho de que el cerebro no era accesible. No es casualidad que el primer gran descubrimiento ocurriera en 1864, durante la Guerra Franco-Prusiana. Gustav Fritsch, un médico alemán, se encontró socorriendo a decenas de soldados con heridas abiertas en el cráneo y por lo tanto con sus cerebros expuestos. Fritsch notó que al tocar estas áreas expuestas, la parte opuesta del cuerpo del herido se movía. Posteriormente, Fritsch logró demostrar mediante estimulación eléctrica que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Su descubrimiento demuestra la naturaleza eléctrica del cerebro y cómo cada región particular controla la parte contralateral del cuerpo. También en el siglo XIX, los descubrimientos de Paul Broca y Kurt Wernicke permitieron establecer una conexión clara entre problemas de comportamiento con los déficits del lenguaje y lesiones en regiones específicas del cerebro. El descubrimiento de la existencia de vías eléctricas entre el cerebro y el cuerpo se profundizó a partir de la década de 1930. El trabajo del médico Wilder Pinfield hizo posible trazar un esquema de las correspondencias directas entre regiones específicas de la corteza y el cuerpo humano. Sus dibujos son tan precisos que aún se utilizan hoy en día. Estas conexiones están distribuidas de manera funcional. Dado que las manos y la boca desempeñan un papel vital para la supervivencia, se dedica una cantidad significativa de recursos cerebrales a su control, mientras que las terminaciones nerviosas en nuestra espalda son casi nulas. La estructura del cerebro cuenta cómo éste ha evolucionado con el tiempo y cómo las diferentes áreas están dedicadas a funciones específicas. Cuando observamos las diferentes estructuras de nuestro cuerpo, como los músculos, huesos y pulmones, su función parece lógica y evidente. En cambio, la estructura del cerebro parece aleatoria. En 1967, Paul MacLean, médico del National Institute of Mental Health, intentó mapear el cerebro aplicando la teoría evolutiva de Darwin y lo dividió en 3 partes. Resultó evidente que las áreas posteriores y centrales, el tronco cerebral y el cerebelo, son idénticas a las del cerebro de los reptiles. Estas estructuras, las más antiguas evolutivamente, controlan funciones básicas como el equilibrio, la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y son comúnmente conocidas como el cerebro reptiliano. Alrededor de este cerebro antiguo, encontramos el cerebro de mamífero, o sistema límbico, que tiene una función crucial para todos los animales que viven en grupos sociales, como los monos, y se encarga del procesamiento de las emociones. El sistema límbico desempeña un papel fundamental al momento de distinguir a los posibles enemigos, aliados y rivales. La tercera región es la corteza cerebral, que es la más reciente y externa. En particular nos interesa la neocorteza, que controla los comportamientos más evolucionados y que está especialmente desarrollada en los seres humanos. Constituye aproximadamente el 80% de la masa de nuestro cerebro, a pesar de ser tan delgada como un pañuelo. Esto es posible porque está altamente circunvoluta, es decir, plegada y enrollada sobre sí misma. A diferencia de los animales, los seres humanos son capaces de modelar la idea que tienen del mundo al relacionar la conciencia con el pasado y el futuro.
Nuestra conciencia trabaja para crear un modelo del mundo. Para hacerlo, utiliza información basada en parámetros como temperatura, espacio, tiempo y relaciones con otros, con el fin de alcanzar un objetivo específico, ya sea encontrar una pareja, asegurarse comida o refugio. La moderna teoría espacio-temporal de la conciencia propone la siguiente idea. Mientras los animales crean su modelo del mundo basándose principalmente en el espacio y las relaciones recíprocas, los seres humanos crean un modelo en relación con el tiempo, tanto pasado como futuro. Desde esta perspectiva, la conciencia se considera como un sistema de jerarquías organizadas según principios matemáticos precisos. El nivel más bajo de conciencia es el nivel 0. Aquí encontramos organismos estacionarios o con movilidad limitada que crean un modelo de su propio espacio utilizando bucles de retroalimentación basándose en un número muy limitado de parámetros, como solo la temperatura. Ascendiendo encontramos bacterias, pero también flores, que poseen algunos bucles de retroalimentación que miden, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la luz solar y la gravedad. La flor, por lo tanto, se encuentra en un nivel de conciencia superior. Según este enfoque, la conciencia se desarrolla de manera continua, y como dijo Darwin, la diferencia entre el hombre y los animales más evolucionados es, por muy grande que sea, ciertamente de grado y no de tipo. Lo que realmente separa la conciencia humana de la animal es que el hombre es el único ejemplar del reino animal que comprende el concepto de futuro, a diferencia de los animales. Nos preguntamos sobre las consecuencias de una acción con semanas, meses o incluso años de anticipación. La conciencia humana es capaz de crear un modelo de mundo que evoluciona con el tiempo basado en la experiencia pasada. Esto implica la capacidad de mediar y evaluar la información proveniente de numerosos bucles de retroalimentación y tomar decisiones para alcanzar objetivos. La nueva frontera a conquistar es la telepatía, no la imaginada en los libros de ciencia ficción, sino la que ha hecho posible el desarrollo tecnológico y los ordenadores. El gran ilusionista y escapista Harry Houdini creía que la telepatía era imposible, pero la ciencia está demostrando que estaba equivocado. El fenómeno de la lectura de la mente es objeto de estudio en universidades de todo el mundo, y los científicos han logrado utilizar sensores para leer y descifrar directamente desde el cerebro palabras, imágenes e incluso pensamientos. IBM publica un famoso informe, Next 5 in 5, en el que los científicos de la empresa describen los desarrollos más revolucionarios que esperan ver en los próximos 5 años. En las predicciones más recientes se incluye la posibilidad de que pronto podamos comunicarnos mentalmente con las computadoras, reemplazando ratones y comandos de voz. Esto significaría utilizar la mente para hacer llamadas telefónicas, pagar facturas, conducir, organizar citas e incluso crear sinfonías y obras de arte. Uno de los casos más destacados es el de Berkeley, California, donde se ha desarrollado un programa capaz de analizar las señales cerebrales y, utilizando sus archivos de imágenes, encontrar coincidencias. En un experimento, una persona pensó en la Gioconda y la computadora seleccionó una imagen de la actriz Salma Hayek como la aproximación más cercana a la Gioconda. Claro, el ser humano promedio puede reconocer cientos de caras, pero el hecho de que una computadora haya podido analizar una imagen creada dentro de un cerebro y luego elegir esta coincidencia entre millones de imágenes a su disposición es un resultado impresionante. Igualmente interesantes son los resultados obtenidos en la clínica Mayo de Minnesota, donde la tecnología basada en sensores especiales colocados en la corteza cerebral permite a los pacientes epilépticos aprender a escribir con la mente. La calibración del instrumento es sencilla. Se le muestran letras al paciente y se le pide que se concentre en ellas mientras una computadora registra las señales que provienen del cerebro a medida que examina las letras. La transmisión de frases enteras podría ser el próximo paso. El desafío radica en crear un mapeo uno a uno entre las miles de palabras de un idioma y las respectivas señales de EEG, MRI o ECOG. Cuando logremos identificar las señales cerebrales de cientos de palabras, será posible establecer una conversación hombre-máquina. En pocas palabras, pensando en diversas palabras, una persona podría dictar frases a una computadora utilizando la mente. Como sucede a menudo cuando se abre el camino de grandes innovaciones,
Los científicos deben conciliar lo que es realmente posible en el respeto de la ética y la privacidad. En este campo, la privacidad es obviamente un factor a tener muy en cuenta. Según los expertos, sin embargo, las señales de radio se degradan bastante rápido fuera del cerebro, por lo que son demasiado débiles e indirectas para ser interceptadas. Aún así, persiste un problema ético relacionado con el derecho de impedir que nuestros pensamientos puedan ser leídos en contra de nuestra voluntad. El Dr. Brian Paisley, experto en interfaces cerebro-máquina, sostiene que los problemas éticos no hacen referencia a la investigación actual, sino a sus posibles aplicaciones futuras. Agrega además que, de todos modos, se debe tener en cuenta que ser capaz de decodificar los pensamientos de una persona de manera instantánea podría conllevar grandes beneficios para las personas gravemente discapacitadas que no pueden comunicarse. Un caso específico que se presenta como ejemplo es el de Carrie Hutchinson, atrapada en su cuerpo debido a un derrame cerebral que sufrió a los 43 años. Tetraplegia. Carrie ha perdido el control de la mayoría de sus músculos, pero su mente está lúcida. En mayo de 2012, científicos de la Universidad Brown insertaron en su corteza cerebral, el Brain Gate, un pequeño chip electrónico conectado a una computadora. Usando el pensamiento, Carrie aprendió poco a poco a controlar el movimiento de un brazo mecánico computarizado, de manera que podría, por ejemplo, tomar un vaso y llevarlo a su boca, recuperando cierto control sobre el mundo que la rodea. Incapaz de hablar, Carrie comunicó su alegría utilizando un dispositivo que sigue el movimiento de sus ojos y lo traduce en un mensaje escrito. Así pudo expresar sentirse en éxtasis. El hipocampo es la parte del cerebro a la que se le delega la capacidad de recordar. El comportamiento de la máquina de los recuerdos es nada menos que extraordinario. La separación entre memoria a corto y largo plazo es solo la punta del iceberg. El extraño caso de Henry Gustav Molaison permitió comprender la importancia del hipocampo en la formación de recuerdos. A los 9 años, Henry tuvo un accidente que le causó lesiones cerebrales y ataques convulsivos debilitantes. Ya adulto, en 1953, fue sometido a una cirugía para mitigar los ataques, pero los cirujanos accidentalmente retiraron parte de su hipocampo, causando otro problema. A partir de ese momento, Henry ya no podía recordar nada. Vivía constantemente en el presente. Saludaba a las mismas personas varias veces al día como si las viera por primera vez. Todo lo que entraba en su memoria duraba unos pocos minutos para luego desaparecer. Al igual que Bill Murray en El Día de la Marmota, Henry estaba destinado a revivir el mismo día el resto de su vida. Pero a diferencia del personaje interpretado por Bill Murray, Henry no podía recordar interacciones previas. Incapaz de almacenar nuevas experiencias y simular el futuro, Henry mantenía su memoria a largo plazo intacta y podía recordar eventos ocurridos en su vida antes de la cirugía. Las neurociencias pueden explicar cómo se forman los recuerdos y cómo se recuperan en la memoria. No se almacenan en una sola área, ya que el hipocampo los fragmenta y los redirige hacia diversas áreas corticales. Los recuerdos emocionales, por ejemplo, se envían a la amígdala, mientras que las palabras se registran en el lóbulo temporal. Los colores y otra información visual se recopilan en el lóbulo occipital, mientras que las relacionadas con el sentido del tacto y el movimiento se encuentran en el lóbulo parietal. Se han identificado más de 20 categorías de recuerdos almacenadas en diferentes partes del cerebro. Se separan y almacenan de manera diferente conceptos relacionados con frutas y verduras, plantas, animales, partes del cuerpo, colores, números, sustantivos, verbos, nombres propios, rostros, sonidos. Los científicos describen el funcionamiento de lo que se llama la fábrica de recuerdos. Cada memoria individual, como por ejemplo un paseo por el parque, implica la separación y el almacenamiento de diversas informaciones en varias regiones del cerebro. Para recuperar la experiencia completa en la mente, basta con percibir un solo aspecto del recuerdo, como el olor de la hierba recién cortada. El cerebro reúne todos los fragmentos y recrea el recuerdo completo y coherente. Las investigaciones sobre la memoria se centran especialmente en comprender el mecanismo de ensamblaje que hace resurgir el recuerdo de la experiencia pasada, es decir, el binding o ligamento. La solución de este misterio podría explicar muchos aspectos peculiares de la memoria.
Los estudios de los científicos de la Universidad de Washington muestran que las áreas involucradas en la recuperación de recuerdos también están involucradas en la simulación del futuro. En particular, las vías neuronales que conectan la corteza prefrontal dorsolateral con el hipocampo se activan cuando una persona está comprometida en planificar el futuro y recordar el pasado. En cierto sentido, podríamos decir que el cerebro intenta recordar el futuro, recurriendo a los recuerdos del pasado para determinar cómo se desarrollará un evento específico. El estudio del hipocampo permitió a los científicos aprender mucho sobre la enfermedad de Alzheimer, identificando posibles estrategias de tratamiento. El Alzheimer ha sido catalogado como la enfermedad del siglo. En Estados Unidos, casi 5,5 millones de personas sufren esta forma de demencia y se espera que esta cifra se cuadruplique para el año 2050. En el grupo de edad de 65 a 75 años, se registra una incidencia del 5%, pero la cifra aumenta dramáticamente al 50% al considerar a las personas mayores de 85 años. Los estudios han revelado que durante las primeras etapas de la enfermedad, el hipocampo, la parte del cerebro encargada del procesamiento de los recuerdos, comienza a deteriorarse y sus dimensiones se reducen, al igual que la conexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal, dejando al cerebro incapaz de procesar adecuadamente los recuerdos a corto plazo. Los recuerdos a largo plazo ya almacenados en la corteza cerebral permanecen relativamente intactos, al menos al principio. Por eso, una persona con Alzheimer no puede recordar lo que hizo unos minutos antes, pero puede evocar con claridad eventos ocurridos décadas atrás. En la actualidad, no sabemos cómo detener la inexorable progresión del Alzheimer, pero ahora que los mecanismos básicos de la enfermedad son claros, se podría incluso pensar en crear un hipocampo artificial para restaurar la memoria a corto plazo en los afectados. El concepto de inteligencia es variado. Ha evolucionado con el tiempo, gracias a la evolución de los conocimientos en el campo de la neurociencia, y hoy parece posible actuar sobre el cerebro para potenciar sus capacidades. Antiguamente se pensaba que la inteligencia se estabilizaba en la adultez, pero nuevas investigaciones han demostrado que el cerebro puede cambiar cuando aprende una nueva tarea. Aunque las células de la corteza no aumentan en número, las conexiones entre las neuronas cambian cada vez que se aprende algo. En 2011, científicos del University College de Londres analizaron el cerebro de los taxistas londinenses, quienes para obtener la licencia deben memorizar las 25,000 calles de la ciudad. Se requieren de 3 a 4 años para prepararse para el examen, y solo la mitad de los candidatos lo supera. Los investigadores del University College estudiaron el cerebro de los candidatos antes, durante la preparación y después del examen. Descubrieron que quienes lo superaban mostraban un aumento en el volumen de materia gris en el área posterior y anterior del hipocampo, que, como se mencionó anteriormente, es la estructura donde se reelaboran los recuerdos. Para medir la inteligencia, primero hay que definirla. Los neurocientíficos se centran especialmente en la distinción entre la inteligencia convergente, caracterizada por la tendencia a concentrarse en una sola línea de pensamiento, y la inteligencia divergente, capaz de considerar otros factores. Mucha información importante proviene del estudio del síndrome del sabio, que surge cuando una persona normal, después de sufrir un traumatismo cerebral grave, generalmente en el hemisferio izquierdo, se vuelve excepcionalmente hábil. Un ejemplo destacado es la historia de Orlando Searle, quien en 1979, a los 10 años, fue golpeado en el lado izquierdo de la cabeza por una pelota de béisbol. El niño sufrió fuertes dolores de cabeza, luego el dolor desapareció, y Orlando descubrió que había desarrollado una memoria casi fotográfica y la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos. En todo el mundo solo hay alrededor de 100 casos documentados de personas con síndrome del sabio. El número aumenta si incluimos a aquellos con habilidades mentales no sobrehumanas, pero solo extraordinarias. Los sabios con habilidades extraordinarias, que la ciencia actualmente no puede explicar, naturalmente despiertan la curiosidad de los científicos. Desafortunadamente, aproximadamente la mitad de ellos sufre alguna forma de autismo, mientras que la otra mitad padece otras enfermedades mentales o trastornos psicológicos y presenta graves problemas de interacción social. El caso más conocido de un sabio es el de Kim Peek, que inspiró la película Rain Man.
Kim tenía un retraso mental severo y apenas podía atarse los zapatos, pero le bastaban unos 8 segundos para leer una página y podía memorizar un libro en media hora utilizando una técnica muy particular. Leía 2 páginas al mismo tiempo, usando un ojo para cada una, y había memorizado alrededor de 12,000 libros. La pregunta que se hacen los científicos es, si existen las personas que padecen el síndrome del sabio, ¿es posible que todos los seres humanos tengan capacidades similares de forma latente? Y si esto es cierto, ¿en el futuro podremos activar estos poderes extraordinarios? Algunos académicos dicen que sí y sostienen que las capacidades ocultas en cada uno de nosotros podrán ser reveladas aprovechando los campos magnéticos y que será posible cultivar células madre para hacer crecer neuronas en la corteza prefrontal y en otros centros del cerebro para aumentar de manera específica habilidades mentales particulares.